vivienda para los trabajadores. A sus 36 años recibió el encargo de construir una nueva institución de la República. Ya decía nuestro querido Rafa, el Liceo Silva partió de cero. Le entregaron ese día, 1 de mayo, el diario oficial donde estaba la ley del Infonavit, un edificio acondicionado con muebles rentados y la encomienda de hacer realidad el mandato constitucional para que los trabajadores de México tuvieran acceso a crédito barato y suficiente para que les permitiera adquirir unas viviendas cómodas e higiénicas. Yo lo conocí unos meses después. Como abogado me había interesado el proceso de la reforma constitucional del 123, me había interesado el proceso de reforma de la Ley Federal del Trabajo y desde luego la ley del Infonavit. Realmente me imaginaba su trascendencia, pero probablemente con un enfoque más personal. Como abogado yo decía, si hay una institución que va a manejar el 5% de la nómina de este país, pues habrá materia profesional. El impulso a la industria de la construcción y todo ello sin descuidar la política social y nuestra responsabilidad con los trabajadores. Recuerdo que en una entrevista le preguntaban al licenciado Silva: oiga, licenciado, ¿y cómo se pronuncia esa palabra, Infonavit o Infonavit? Y él, con su característico humor, le dijo: compañero, depende si usted considera que el problema de la vivienda es grave o es agudo. Cuando yo no me había titulado, me propuso y fui designado al inicio de 1973 como secretario de la Comisión de Vigilancia. A finales de ese año me llamó y me dijo que Roberto Molina tenía un encargo y él iba a dejar la Secretaría del Consejo, que él quería proponerme que yo cubría todos los requisitos, pero que si no tenía el título de abogado, no lo podría hacer. Yo le expliqué que me parecía un trámite ocioso y que era un acto de rebeldía contra la sociedad, que yo prefería que me dijeran: adiós abogado sin título, que adiós título sin abogado. Después de una sonora carcajada, se puso serio y me dijo que la verdadera rebeldía la debía de encauzar contra la desigualdad, contra la injusticia y la deshonestidad. Esas palabras me marcaron para siempre. Al trabajar con Silva Herzog desde los órganos colegiados, me permitió desarrollar con él una relación muy especial, definir los acuerdos que eran requeridos y la estrategia que había que seguir para alcanzarlos. Me impulsó por esa vía el análisis político y financiero de las acciones institucionales y, sin darme cuenta, me fui adentrando en esos mundos. Fueron meses de intensa actividad y entrega. Se avanzaba a gran velocidad en todos los aspectos,
el funcionamiento de todos los órganos tripartitas de gobierno, el marco normativo, la edificación de los conjuntos habitacionales, la constitución de la reserva territorial, la administración de las cuentas individuales, la edificación del centro de cómputo, la promoción social para los trabajadores, etcétera, un sinnúmero de actividades. Al mismo tiempo, se luchaba contra todas las barreras y obstáculos, unos productos de la intensa actividad y otros de las condiciones políticas. De los primeros estábamos plenamente conscientes, de los segundos los fuimos conociendo con el transcurso del tiempo. De los primeros vale la pena recordar que en su primer año de operación el Infonavit tuvo un importante efecto en la industria de la construcción, que creció en más de 13% con respecto del año anterior. Al cumplir el cuarto año del Infonavit, ya representaba de los programas de vivienda del sector el 58% de la inversión y el 59% del número de beneficiarios. Algunos de los retos derivados de las condiciones políticas se nos presentó de una manera insospechada, como refería Rafa: recibir un regaño presidencial en pleno informe de gobierno y, claro, en cadena nacional de radio y de televisión. El 1 de septiembre de 1975, el presidente Echeverría daba cuenta ante el Congreso de la Unión de los avances de su gestión. Al referirse al Infonavit, después de señalar los logros alcanzados, que solo en un año se habían entregado 90 conjuntos habitacionales con un total de 36.150 viviendas, que era más del doble que lo que habían realizado en 1970 todos los organismos públicos y privados, se apartó del texto el presidente Echeverría para improvisar y decir: quiero que compartamos mi criterio de total inconformidad con el grupo de trabajo del Infonavit. Es preciso que algunos técnicos abandonen el elitismo que los hace ser insensibles ante las necesidades de la idiosincrasia de la familia mexicana. Honestamente hablando, los puros funcionarios técnicos y administrativos del Infonavit, que son meros mandatarios de los obreros, de los empresarios y del gobierno, no pueden resolver todo por sí solos. Recuerdo que las cámaras de televisión enfocaron la cara del licenciado Silva Gerso, quien al escuchar las palabras del presidente endureció su gesto. Como era natural suponer, al término del informe se dirigió al secretario de Hacienda y le presentó su renuncia como director general. Al tener ese acto de dignidad no se imaginaba el desenlace. Confieso que yo tampoco, puesto que también redacté mi renuncia y se la presenté, y como dijo Rafa y recordaba, y 2 días después todos los trabajadores del Infonavit habían presentado solidariamente su renuncia. Le dije que me parecía una injusticia y que si él se iba, yo me iría con él. Después de agradecerme el apoyo, me dijo que estaba en espera de las noticias del secretario López Portillo. Los siguientes días de espera se hicieron eternos. Al insistir en su renuncia, finalmente llegaron las noticias. Abrió una reunión con el presidente de la República para despejarle sus dudas e informarle con mayor profundidad sobre la marcha del Infonavit. Después de una primera reunión, el presidente instruyó celebrar una sesión del Consejo de Administración y una gira al puerto de Acapulco para inaugurar unos conjuntos habitacionales. Quedaba claro que no le aceptaba la renuncia. Lo que no veíamos es que estábamos inmersos en el proceso de la sucesión presidencial. Este episodio concluye el 22 de septiembre de 1975 al ser postulado López Portillo como candidato a la presidencia de la República por la CTM. De repente, todo tenía sentido. En los meses siguientes se mantuvo una gran actividad. Solo en 1976 se entregaron casi 98 conjuntos habitacionales en todo el país. Para finales de noviembre, en el último recorrido con el presidente Echeverría, me indicó el licenciado Silva que le acompañara a la Ciudad de México porque había recibido una llamada del Estado Mayor Presidencial y que me presentaría al nuevo director general. Como lo recordó hace unos días mi querido amigo Víctor García Lizama, al calor de nuestro esfuerzo común surgió el grupo de fundadores del Infonavit, Asociación Civil, grupo de sus colaboradores que continúa reuniéndose desde entonces y hasta el día de hoy. Así se cerró una primera etapa. Al cambio de la administración, el licenciado Silva regresó al Banco de México a ocupar su puesto de gerente general.
Los vientos políticos le hicieron que tomara un año sabático. Hombre de gran carácter y de buen humor, me mostraba que aún frente a la adversidad, el deber cumplido permite ver a los ojos a los seres queridos y a los amigos. Recibí como recompensa un cariñoso saludo de una señora desconocida que al cruzar la calle con emoción le dice: muchas gracias, licenciado. A su regreso a la Administración Central en 1978 como director general de Crédito Público en la Secretaría de Hacienda, cargo que había ocupado antes de ser nombrado en el Infonavit, él dice que reprobó el año y que le dieron la oportunidad de volver a cursar. Tuve la suerte de que me invitara a colaborar y que empezáramos un nuevo recorrido ascendente, ya que un año después fue designado subsecretario del ramo, en abril de 1982 secretario de Hacienda y Crédito Público, y al cambio de la administración del presidente de la Madrid lo ratifica como secretario de Hacienda, habiendo desempeñado ese cargo hasta el día 17 de junio de 1986. Intenso periodo también en el que tocaron, entre otros eventos, la caída de los precios del petróleo, la crisis financiera y renegociación de la deuda de 1982, la nacionalización de la banca, la privatización de la banca, el sismo que afectó la Ciudad de México, la reducción del número de las empresas paraestatales y la negociación y firma del acuerdo de adhesión del GATT. Hay ocasiones que cuando uno menciona todos estos eventos, pierde uno la dimensión de lo que se estaba haciendo frente. Déjenme tomar nada más uno de ellos, como fue el sismo de 1985. La Secretaría de Hacienda perdió 110,000 metros cuadrados, en donde nuestro oficial mayor, nuestro querido Pablo Serrara, inmediatamente hizo un análisis de los daños para rendir un reporte. A las 2 de la tarde ya le habíamos organizado al secretario Silva una reunión con toda la banca y con todos los funcionarios a nivel de la Secretaría de Hacienda para poder ver de qué manera no se paralizaba el país, no se paralizaba el sistema financiero y podían seguir las cosas funcionando con normalidad. Esas son de las cosas que cuando habla uno del sismo de 1985 no se ve que la urgencia, la gravedad de los temas requería un liderazgo sereno que orientara y tomara decisiones con efectividad. Silva Gerso, hombre de gran convicción y elocuencia, siempre convencía en sus intervenciones, cautivaba a los auditorios y sostenía inteligentes diálogos con la oposición. Así lo hizo al acudir al Congreso a defender las iniciativas que mandara el Ejecutivo Federal en los años de 82, de 83, de 84. Pero en 1985, al concluir una larga sesión en la Cámara de Diputados para defender el proyecto de presupuesto de 1986, acudimos a su casa un grupo de colaboradores que lo habíamos apoyado en la comparecencia. El ambiente era festivo y todos lo felicitaban por sus brillantes intervenciones. Notó que yo estaba junto a una ventana de la sala de su casa sin hacer comentario alguno. Se dirigió a mí y me preguntó: a ver, Paco, ¿qué es lo que no le gustó? Y yo le dije: es la primera vez que lo veo convencido de estar hablando de un tema, es la primera vez que lo veo hablar de un tema sin estar convencido. No sé cuántos días, semanas o meses podremos durar en la Secretaría, pero sé que no vamos a terminar. Me miró y me dijo: ¿se notó? Su salida del gobierno era crónica de una muerte anunciada, ya que las diferencias de política económica con el presidente de la Madrid se iban agudizando con el paso de los meses y los días, hasta que el 17 de junio de 1986 me dijo: lo invito a comer en la Secretaría, el presidente ha aceptado mi renuncia. Al colgar el teléfono redacté mi renuncia y al llegar a su despacho en Palacio Nacional se la entregué. Así ingresamos, como dice él, a la Renata, a la Reserva Nacional de Talento. Una nueva etapa de nuestra vida, siempre con un comentario cariñoso pero objetivo: Paco, hay que ser humilde en la victoria, pero orgulloso en la derrota. Hombre bueno, de firmes convicciones, no aceptó formar parte de una alianza opositora que lo postulara como candidato a la presidencia de la República. Inteligente y hábil, fue designado por el presidente Salinas como embajador en España y secretario de Turismo.
el presidente Zedillo lo designó como embajador en los Estados Unidos de América. En el año 2000, el Partido Revolucionario Institucional lo postuló como candidato para competir por la jefatura de gobierno del Distrito Federal. A pesar de su intenso trabajo, los vientos políticos del cambio no lo favorecieron. El PRI pierde la presidencia de la República y la jefatura de gobierno del Distrito Federal. La alternancia en el poder y el fortalecimiento de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática había comenzado. Han transcurrido 42 años de mi vida desde que tuve el gusto de conocerlo, de recibir su confianza, sus consejos y retos, aprender de un liderazgo carismático y comprometido con México, haber sido formado por una persona que dignificó el servicio público y formó servidores públicos orgullosos de serlo, sin perder el sentido humano y ético del desempeño. De haber aprendido que la felicidad se construye tanto en los éxitos como al superar las derrotas. Con motivo del homenaje que esta querida institución le rinde a don Jesús al cumplir sus primeros 80 años de edad, quiero dejar un testimonio de reconocimiento y cariño, de admiración por la entereza que siempre ha demostrado frente a la adversidad y de agradecimiento por su amistad y afecto. Para finalizar, quisiera citar lo que recientemente escribió Paul Volcker, que fue secretario del Tesoro de los Estados Unidos, al recordar el tiempo que los dos dedicaron en su retiro en Princeton para transmitir a las nuevas generaciones las lecciones de finanzas internacionales y de gobernabilidad. Paul Volcker escribió: de alguna manera, las crisis financieras parece que se han incrementado en frecuencia, magnitud y en su impacto en la nueva economía. Jesús, ¿dónde estás? Nosotros seguimos necesitando tu entendimiento, tu liderazgo y tu buena fe. Muchas gracias.